Bueno, revisemos resultados de cómo está el ingreso de datos ya finales en el Consejo Nacional Electoral. Este es el consolidado nacional a esta hora. Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, tiene el 33.46%, Daniel Noboa de la Alianza ADN 23.49% y Cristian Zurita 16.51%. Esto a nivel país. En la provincia de Pichincha, vamos a revisar lo que pasa en la provincia de Pichincha. También se confirma la victoria de la candidata Luisa González. Daniel Noboa obtiene el 24.29%. Ha quedado en segundo lugar en la provincia de Pichincha. Seguimos revisando más resultados. Luisa González, ahí está ya de manera correcta, 37.67% en Guayas. Luisa González, esta provincia ahí, Daniel Noboa al segundo puesto, 22.86%. Jan Topic, 14.04%, provincia del Guayas. Vamos con la provincia de Azuay. ¿Me confirma, por favor, la provincia de Azuay? Entonces vamos a ver ahorita la provincia de Manabí. Me van confirmando, por favor. Luisa González, 50.23%. En segundo lugar, Daniel Noboa, 19.12%. Jan Topic tiene el 13.70%. Esto es provincia de Manabí. Vamos ahora sí con la provincia del Azuay. En la provincia del Azuay también se confirma que queda en primer lugar la candidata de la RC, Luisa González, con el 26.12%. Daniel Noboa Sin, 25.73%. Y el candidato de Construye, Cristian Zurita, obtuvo el 18.38%. La provincia de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas también hay triunfo de la Revolución Ciudadana. Luisa González del 45.73%. Jan Topic queda en segundo lugar con el 18.07% y Cristian Zurita en el tercero con el 14.66%. Revisamos algo de la Amazonía. La provincia de Sucumbíos. ¿Cómo queda el resultado en la provincia de Sucumbíos? Luisa González, 45.86%. Daniel Noboa, 17.32%. Cristian Zurita, 13.84%. Son algunas provincias de los resultados ya prácticamente cerrados en el binomio presidencial. ¿Qué pasa en la consulta popular del Yasuní? También el resultado queda claro que él no tiene el 41.02% y el sí 58.98%. Recuerden que la pregunta es: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? El pronunciamiento mayoritario de la gente es que sí, que se quede el petróleo bajo tierra, que no se explote más el Yasuní. Liz. La apuesta del correísmo para estas elecciones se autodefine como una mujer de izquierda, aunque como legisladora mantuvo posturas relacionadas con grupos conservadores. Abogada de profesión y especializada en economía, Luisa González Alcíbar llega a la segunda vuelta electoral con un importante apoyo que supera el 33% del electorado. Su trayectoria profesional y política se remonta a 2008, cuando ya graduada como abogada de la Universidad Internacional del Ecuador, se enroló en la Superintendencia de Compañías. Desde entonces, Luisa González Alcíbar ha estado ligada al correísmo, no solo a través de sus actividades laborales, sino más tarde en la política, que ahora le ha puesto como la carta principal de la Revolución Ciudadana en la carrera por la presidencia de la República. Registra un máster en Economía de la Complutense de Madrid y uno en Alta Gerencia del IAEN en Ecuador. Desde el 2010, Luisa González se vinculó a la presidencia de la República como coordinadora de agenda del entonces presidente Rafael Correa. Y más tarde, en 2015, directamente en el despacho hasta llegar a la Secretaría de la Administración Pública. Su cercanía con el también llamado socialismo del siglo XXI se fue consolidando de a poco, hasta involucrarse de lleno en la política. De las juntas parroquiales, y por eso estamos aquí hoy día. No han sido atendidos con medicamentos. Y esta vez como asambleísta de la Asamblea recientemente disuelta por la muerte cruzada y con una protagónica participación en contra de la ley que permite el aborto en casos de violación. Estamos hablando de la vida. Y aquí el problema es otro, queriendo poner al aborto a nivel de derecho. Y el aborto es un procedimiento, no un derecho. Su conservadora posición en este tema y alineada con la de los movimientos pro vida le valió también cuestionamientos sobre su participación y militancia política. Soy una mujer de izquierda y defiendo la vida, pero no voy a estar jamás de acuerdo con la injusticia social.
No obstante, su trayectoria en el sector público y su paso breve por la política, en ambos casos con vinculación a Rafael Correa, le llevó a ser considerada como la candidata a la presidencia de la República, propuesta que aceptó el pasado 10 de junio. Ha negado que sea el expresidente quien vaya a manejar el poder en caso de llegar a Carondelet, pero ha dicho que él será su asesor principal. Tampoco ha ocultado su cercanía al ex vicepresidente Jorge Glass. En ambos casos, 2 condenados por corrupción. Luisa González no está lejos de los procesos judiciales tras su paso por el sector público. De hecho, registra una glosa determinada por Contraloría superior a los $880,000, confirmada en abril del 2019 por el uso de los aviones presidenciales entre el 2012 y 2017. El informe incluye a varios funcionarios públicos, pero González intenta desvanecer la glosa por la vía de lo contencioso administrativo, un tema que aún está a la espera. Provinciales y el binomio. Daniel Noboa Sin, hijo del 5 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa Pontón, logró pasar a la segunda vuelta y se medirá con el correísmo. Noboa tiene 35 años y es el candidato más joven de esta contienda. Conozca más de él, de Daniel Noboa Sin, en la siguiente nota. Su nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Noboa Sin. Nació en Guayaquil en 1987. Tiene 35 años a la fecha, la edad mínima que plantea la Constitución como requisito para candidatizarse a la presidencia de la República. Objetivo del que se encuentra un poco más cerca, luego de que los resultados oficiales confirmaran que está en la segunda vuelta. Se van a tener la oportunidad de votar por el correísmo o por la opción que no es el correísmo, que es Daniel Noboa. Su desempeño en el debate, reconoció, fue clave para dar a conocer sus propuestas. Ahí, por una ocasión, tuvo que responderle a la correísta Luisa González, con quien se medirá en el balotaje. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric, la empresa que nadie quiere que sepan que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente, es donde está el chanchullo, es lo que hace que se prendan las termoeléctricas y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Es el primero de 4 hermanos. Su padre, el 5 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa Pontón. Su madre, Anabela Sin, exdiputada, exasambleísta constituyente. Lleva la política en la sangre. Desde pequeño acostumbrado a mítines, caravanas y concentraciones. Está casado, tiene 2 hijos. Se graduó del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Estudió administración en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Administración pública en Harvard Kennedy School y tiene una maestría en gobernanza y comunicación política de la Universidad George Washington. Llegó a la Asamblea en las pasadas elecciones en representación de Santa Elena. Lo auspició el Movimiento Ecuatoriano Unido y ahí fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. En las presidenciales corre con el respaldo de Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y el movimiento Mover, que conforman la alianza ADN. De casi el fondo de las encuestas emergió Daniel Noboa Sin. La sorpresa de estos comicios anticipados. Más de 2,2 millones de votos lo colocan en la segunda vuelta. Los resultados en las elecciones presidenciales son un termómetro del alcance y representatividad que tienen los partidos políticos en el país. Durante los últimos 2 comicios, las fuerzas políticas se han reestructurado notablemente. Daniela Valencia está esta noche con nosotros y nos amplía esta información. Daniela. ¿Qué tal, amigos? Al igual que en 2021, las elecciones presidenciales reconfiguraron las fuerzas políticas en el país. El mapa político que se había dividido 2 años atrás entre 4 partidos, Revolución Ciudadana, Creo, Pachacutic e Izquierda Democrática, se rompió por completo y deja entrever partidos políticos y alianzas que no estaban en la mira. En estas elecciones anticipadas, en el mapa prima el celeste, pues Luisa González con Revolución Ciudadana ganó en 13 provincias, Daniel Noboa con ADN en 6 y Cristian Zurita con Construye en 5. ¿Qué ocurrió en 2021?
En ese entonces, Yacu Pérez con Pachacuti ganó en 13 provincias, Revolución Ciudadana con Andrés Arauz en 8, Creo con Guillermo Lazo en 2 y Javier Herbas con Izquierda Democrática en 1. A pesar de alcanzar una notable representación en años anteriores, para ciertos partidos el panorama se revirtió y se reflejará en una poca asignación de escaños. Muchas gracias. A ti, Daniela. De los 137 legisladores que componen la Asamblea, 15 son elegidos a nivel nacional y de ellos, hasta el momento, la Revolución Ciudadana alcanza 6 curules. Conozcamos quiénes son los 15 nuevos asambleístas nacionales. Este domingo los ecuatorianos también definieron el futuro del legislativo y escogieron a quienes conformarán la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2025. De los 137 asambleístas, 15 son elegidos a nivel nacional. La Revolución Ciudadana es la que mayor representación obtuvo con 6 curules, que los ocuparán la legisladora de la Asamblea disuelta y hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa; Eustaquio Atuala, quien era presidente de la FEINE y lideró las violentas manifestaciones indígenas de junio del año pasado; Margarita Arotingo; José Agualzaca, quien fue legislador de la Asamblea disuelta, al igual que Paola Cabezas y Ricardo Ulcuango. Del movimiento Construye habrá 3 legisladores nacionales: el exministro del Interior Patricio Carrillo, Adriana García y Jaime Moreno. El movimiento ADN de Daniel Noboa alcanzó 2 puestos: Valentina Centeno y Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno. El Partido Social Cristiano repite uno de sus asambleístas del periodo disuelto. Se trata de Henry Kronfle y se incluye Lucía Jaramillo. La alianza Actuemos de Otto Sonnenholzner consiguió una representación con Karina Subía y la última curul nacional aún está en disputa entre Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, Bruno Segovia de la alianza Claro que se puede, que auspició a Yacu Pérez, y Liliana Durán del correísmo. Esto se conocerá ya con certeza en las próximas horas. La nueva Asamblea Nacional tiene 2 fuerzas políticas principales según la composición preliminar, de acuerdo con los resultados electorales publicados por el portal del CNE, que deberán ser proclamados por la autoridad electoral. La nueva Asamblea Nacional tiene 2 fuerzas políticas principales, según la composición preliminar, de acuerdo con resultados electorales publicados por el portal del CNE, que deberán ser proclamados por la autoridad electoral. Preliminarmente, viendo los resultados en el escrutinio oficial, aunque sin obtener la mayoría, la bancada más numerosa será de la Revolución Ciudadana, que entre asambleístas nacionales y provinciales tiene 50, más 3 que sumarían del exterior. También preliminarmente le sigue como segunda fuerza política el movimiento Construye, ex Ruptura 25, con 27 curules. El Partido Social Cristiano tendrá 14 curules, mientras que la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, que incluye la lista 35, ex Alianza País y Pueblo, Igualdad y Democracia, del candidato Daniel Noboa, que pasó a segunda vuelta, tendría 13 curules. Otras organizaciones, entre estas Somos Unidos, Somos Más, Semilla, Movimiento Peninsular y demás, tendrían 10 legisladores. La Alianza Actuemos, integrada por Avanza y Suma, tiene además 7 curules, mientras que Pachacuti consiguió 5. Y la Alianza Claro que se puede, que sumó al Partido Socialista y Democracia Sí, tendría 3 curules. Centro Democrático obtuvo 1. El Partido Sociedad Patriótica 1 y se suman 3 asambleístas por el exterior que están aún por definirse. Es así como se pinta la nueva asamblea, con la que el mandatario que gane tendrá que acordar para gobernar. Los resultados definitivos se conocerán tras procesar posibles recursos y una vez que el CNE los proclame. Lo cierto es que el poder legislativo estará repartido y aún incluye organizaciones políticas que no fueron enterradas. Y con los resultados iniciales de cómo estarán las fuerzas políticas en el Parlamento, el movimiento Construye será la segunda fuerza en la Asamblea, pues como vimos alcanzaría aproximadamente 30 curules. El colectivo Gente Buena desmiente una ruptura de la alianza entre ambos. La imagen de Villavicencio y Zurita alcanzó para que el movimiento Construye se consolide y vaya con fuerza a la Asamblea. Tiene 3 asambleístas nacionales y se estima que 27 provinciales lleguen a este periodo. Nos vamos a constituir como la segunda fuerza legislativa
Con Fernando a la cabeza, la campaña que podíamos haber terminado de desarrollar, los números pudieron haber sido un poco mejores. Tienen una agenda clara que pasa por darle atención a temas relacionados a la inseguridad y a la corrupción. Tenemos como gran desafío la ley de extinción de dominio, la ley de antimafias, la ley de inteligencia policial, que esos son los pilares fundamentales que pueden servir a esta república para poder combatir a las mafias y establecer una lucha contra la corrupción. Es por eso que no descartan hacer consensos y alianzas a la interna para conseguir que se hagan realidad estas normativas, aunque ni se oficializan los resultados y este comunicado alertó que Construye y el colectivo Gente Buena rompían alianzas. Y es que entre ambas las fricciones empezaron cuando buscaban el reemplazo de Villavicencio. El documento está firmado por 2 personas, entre ellos el capitán Edwin Ortega. Sin embargo, un nuevo comunicado desmintió esta acción. El comunicado enviado por los 2 exdirectivos nacionales no tiene validez alguna ni expresan la posición política de nuestro movimiento. La alianza entre el movimiento Construye Listas 25 y el movimiento político Gente Buena GB se encuentra vigente. Y vamos a tomar decisiones conjuntas respecto a nuestra actuación parlamentaria. Superado este primer impasse, ahora hablan de continuar con el legado de Villavicencio y hacer frente a la corrupción. Desde el Parlamento ecuatoriano. Revista a los asambleístas provinciales por Pichincha, que suman 16. De ellos, 6 corresponden a la Revolución Ciudadana, 5 a Construye, 4 a Acción Democrática Nacional y 1 al Partido Social Cristiano. Daniela Valencia nos detalla quiénes ocuparán estas curules. La nueva Asamblea Nacional empieza a tomar forma. Con más del 83% de las actas procesadas de forma preliminar, se empiezan a conocer los escaños en el hemiciclo legislativo. De acuerdo a la votación, estos serían los 16 legisladores por la provincia de Pichincha. Por el distrito Quito Rural, quien ya formó parte del legislativo en el periodo disuelto, Yairén Noriega, de Revolución Ciudadana. Le sigue Gabriel Bedón, de Construye, Natalie Farinango, de Acción Democrática Nacional, y Patricio Chávez, también de Revolución Ciudadana. Por el distrito Centro Sur, quien ya ocupó el cargo de legislador en el periodo anterior, Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana. También Hernán Zapata, de Construye. Por Acción Democrática Nacional, Egner Recalde, quien como legislador fue acusado en 2021 por el cobro de diezmos a integrantes de su equipo de trabajo. Otro rostro conocido en el legislativo, Yajaira Urresta, de Revolución Ciudadana, y Marcelo Achi, por el Partido Social Cristiano. Por el distrito Centro Norte, Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye. También quien ocupó el cargo de vicepresidenta de la Asamblea Nacional en el periodo disuelto, Marcela Holguín. Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional, y María Teresa Pasquel, por Construye. Finalmente, por el resto de la provincia, la exlegisladora de Revolución Ciudadana Gisela Garzón, Alexandra Castillo, de Construye, y Manuel Borges, por Acción Democrática Nacional. Y con el 90% de las actas escrutadas en Guayas, poco a poco se conocen los nombres de los asambleístas que legislarán representando a esa provincia. Astrid Singer está en la Delegación Provincial Electoral del Guayas para contarnos la información. Hola, Astrid. Buenas noches en estudio, amigos televidentes. Así es, nos mantenemos aquí en la Delegación Electoral del Guayas, donde en estos momentos ya se encuentran colocando las mesas para el recuento de actas electorales, porque se continúa en este proceso de recuento, de escrutinio justamente de estas actas. Según las autoridades, ya existe un 90% de avance en este proceso de escrutinio, por lo cual también se tendrían ya los resultados para los candidatos a la Asamblea Nacional como provincial. Sobre este tema traemos el siguiente reportaje. Guayas es la provincia que más legisladores coloca, con 20 asambleístas que se distribuyen en 5 por cada una de las 4 circunscripciones. Conforme a esto y a datos del Consejo Nacional Electoral, con el 90% de actas escrutadas, el panorama se pinta favorable para la Revolución Ciudadana, que vuelve a hacer fuerza política en la provincia, colocando 8 curules. Pero no está solo, porque en estas elecciones anticipadas, 2 nuevos movimientos como ADN y Construye también lograron llegar con 4 representantes, al igual que el Partido Social Cristiano.
Así, los asambleístas por Guayas quedan de la siguiente forma. En la circunscripción 1 aparece Sofía Espina y Roberto Cuero de la RC5, Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, Nicole Saca de ADN y Enrique Chamba de Construye. En tanto que en la circunscripción 2 lograron ingresar Juan Pablo Molina y Victoria de Sintonio de RC5, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, Ingrid Salazar de Construye y Luis Alvarado de ADN. Mientras que en la circunscripción 3 aparece Jonathan Parra de ADN, Ferdinand Álvarez y Alexandra Arce por RC5, Dayana Pazley por el Partido Social Cristiano y María Jiménez por Construye. Finalmente, en la circunscripción 4, la más grande con 18 cantones en Guayas, lograron ingresar Lorena Rosado de ADN, Ana Raffo y Andrés Jurado de RC5, Solanda Plúas por el Partido Social Cristiano y Francisco Ceballos por Construye. Hace pocos minutos, aquí en la Delegación Electoral del Guayas, culminó la sesión permanente y pública de escrutinio y se espera que el día de mañana esta se reinstale a las 6 de la mañana. Hasta aquí la información, amigos televidentes y compañeros en estudio. Esto es Opción 2023. Gracias, Astrid, por ese informe. Ahora queremos ver cómo se van configurando las fuerzas políticas al interior de la Asamblea tras la elección de asambleístas nacionales. La Revolución Ciudadana, el 39,32%, Construye obtiene un 20,71%, Acción Democrática, ADN, 14,64%, el Partido Social Cristiano obtiene un 11,8%. Vamos a ver, así van tomando fuerza ya la configuración, entonces, las fuerzas al interior de la Asamblea, repito, en cuanto a asambleístas nacionales. Con eso aquí vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con más información. Son las 8:31, seguimos en Opción 2023 y enseguida vamos a revisar el calendario electoral. Valerie Villalba está en el estudio para contarnos las novedades que habrá de aquí hasta el 15 de octubre. Así es, luego de esta primera jornada, parte de estas elecciones anticipadas, es importante revisar cómo se encuentra el calendario electoral. A partir del 21 de agosto, es decir, a partir de hoy hasta el 30 de este mismo mes, se dará paso al escrutinio, la validación de cada una de las actas y su respectiva digitalización. El 23 de septiembre se dará la proclamación de los resultados presidenciales y el día posterior a ese, el 24 de septiembre, arrancará la segunda vuelta con la respectiva campaña electoral. Luego avancemos al mes de octubre. El 1 se llevará a cabo el segundo debate presidencial de carácter obligatorio entre los dos candidatos. El 4 se llevará a cabo la adjudicación de escaños en la Asamblea Nacional. El 12 de octubre finaliza la campaña electoral de esta segunda vuelta. Los ecuatorianos iremos a las urnas nuevamente el domingo 15 de octubre para escoger al nuevo presidente de la República de estas elecciones de la segunda vuelta. Luego, el 26 se entregarán las credenciales a los 137 nuevos asambleístas y las credenciales para él o la mandataria esperan sean entregados el próximo 30 de noviembre. Así que así avanzan las cosas en el calendario electoral hasta este momento. El Consejo Nacional Electoral está a la espera de un informe técnico para decidir si el voto telemático en el exterior se repite o no. Esto lo anunció la presidenta Diana Tamaint ante las observaciones hechas por las misiones internacionales. Los observadores de 6 organismos internacionales entregaron al CNE este lunes una evaluación a las elecciones de este domingo 20 de agosto. Todos coincidieron en su preocupación de lo ocurrido con el voto telemático en el exterior, donde migrantes no pudieron sufragar por fallas en el sistema. Una madre triste que tiene 4 hijos en el exterior, solo uno pudo votar. Nosotros vamos a esperar el informe final. Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, explicó que está a la espera de un informe técnico para decidir si se repite o no este proceso en el exterior. No puede quedar sombra de duda de que se ha violentado la voluntad de los compatriotas residentes en el exterior. Es por eso que este pleno tomará la mejor decisión para dar cuenta de aquello. Sin embargo, la evaluación de las misiones de observadores es positiva. Por ejemplo, Mercosur, el Parlamento Andino y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas concluyeron que este proceso fue exitoso. Resaltaron la participación de la mujer en la papeleta y el resguardo de las Fuerzas Armadas y la policía en los recintos. El hecho de que se haya conseguido
se haya logrado la participación en paridad de las mujeres en esta contienda electoral. También tengo que reconocer la masiva asistencia de las personas mayores. Gente que va a votar con bastón, lo lleva a su hijo, su nieto, y hemos estado hablando con todos ellos y eso nos ha parecido algo muy positivo de la sociedad ecuatoriana. Pero también hubo recomendaciones. Dicen que es necesario unificar los mecanismos de conteo, que se capacite más en el escrutinio y que se mejore la señalética en los recintos electorales. Sobre el sistema informático y la transmisión de datos, no hubo observaciones. Según las Fuerzas Armadas y la Policía, la jornada de ayer, 20 de agosto, se desarrolló con total normalidad y aunque no se reportaron mayores novedades, sí se citaron a 400 personas. Más de 49.000 efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en todo el territorio nacional para precautelar y mantener el orden y la seguridad en la jornada electoral vivida este 20 de agosto, en la que no se reportaron novedades. Las Fuerzas Armadas estableció una planificación que nos permitió cumplir con el procedimiento del aseguramiento de los recintos electorales que estaban vinculados al proceso electoral, así como también en base al estado de excepción se ejecutaban las diferentes actividades de patrullaje, de seguridad, controles. Por su parte, la Policía Nacional estuvo encargada de resguardar autoridades, observadores internacionales y candidatos, en los que afirman no hubo incidentes. Por el contrario, tuvieron facilidades para acceder a los sitios donde se produjo las votaciones y no se registró ningún incidente. Sin embargo, sí hubo más de 500 citaciones, de las cuales 495 se produjeron por consumo o venta de licor, que fue el mayor número, y el principal lugar donde se presentaron estas citaciones fue en el Distrito Metropolitano de Quito. Además, sobre el tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en Esmeraldas, Salinas afirmó que nada tenía que ver con el proceso electoral.